da más miedo, Él me asusta más que sí. la cosa así, así. Ahora no sale un mito. Qué loco, Dios mío. Todo un tema era hacer antorcha, ¿no? No, no, nada. Pasa que no previeron cómo íbamos a apagar la antorcha. Se podía prender pero apagar era de jodido. Con la antorcha. El trapo de piso de gordo. Estamos grabando la vida de Juana María de Lara, una de las heroínas de nuestra libertad patria. Juana de Lara, con 51 años, dedicaba su vida a la Iglesia Católica. Fue la encargada perpetua de cuidar y abrir la Catedral de Asunción. Viuda de un español miembro del Cabildo Asunceno e hija del español Carlos de Lara, era la mujer perfecta para transmitir las informaciones entre los jóvenes militares que participarían en el golpe contra el actual gobernador del Paraguay, Bernardo de Velasco. La señora Juana vivía frente a la casa de los Martínez Sáenz, actual Casa de la Independencia. Ella participaba en las reuniones y fue la pieza fundamental de inteligencia para esos días de mayo. Fue la que transmitía las noticias y lo que pasaba en ese momento en la casa de los gobernadores a los patriotas. Como era habitual, la misa diaria en aquellos tiempos se cuenta que ella se arrodillaba a rezar al lado del agua bendita y así comunicaba en voz baja a esos patriotas los procedimientos a seguir. Ese 14 de mayo, alrededor de las 10 de la noche, hizo sonar las campanas de la catedral, como seña de que era el momento de tomar la casa de los gobernadores y enfrentar a Velasco. Fue una madrugada de negociaciones que daría paso a la posterior independencia total. Juana de Lara falleció a los 65 años y fue enterrada en la Catedral de Asunción, donde años después serían enterrados los demás próceres. Sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Sí, esa batalla esa batalla fue tan importante, sí, que fue la que incentivó la independencia patria ante las pretensiones de Buenos Aires de anexar al Paraguay, a la provincia del Paraguay, a Buenos Aires. Entonces sí, el gobierno argentino envió emisarios, una fuerza militar liderada por Belgrano. Venía pasando muchos pueblos y mucha resistencia. Entonces, como acá en ese tiempo todavía bueno, hasta ahora se tiene la gobernación, que fue en ese momento muy importante, ya como un asentamiento militar. Entonces Belgrano se llega a acampar hasta el Cerro Mbae, hoy Cerro Porteño, sí, como a 6-7 kilómetros al sur de la ciudad. Y desde ahí se carteaban con el gobernador Velasco y otras autoridades. Y la fuerza paraguaya, o sea, en ese momento la fuerza criolla, entonces tuvo su centro de operaciones
la gobernación del departamento, hoy es la estancia jesuítica. Entonces Velasco estaba ahí con un ejército, Sí. acompañado de Cabañas y Gamarra en escena. Sí. Hasta que él llegó en la madrugada del 19 de enero, entonces, como no hubo negociación, el gobernador entonces del Paraguay se negó ante la pretensión de Buenos Aires. Entonces la fuerza de Belgrano entonces invadió la ciudad de Paraguay a la madrugada del 19 de enero. Entonces o sea que la batalla se desarrolla ya dentro, en la periferia de la ciudad y dentro de la ciudad. Claro, El se choque desarrolla acá en Paraguay. Se desarrolla acá en Paraguay el 19 de enero, entonces o sea, casi 2 meses antes. 2 meses antes de la independencia. Entonces Gamarra y Cabañas lideran ese ejército. Sí. Y como en la madrugada de la ciudad hubo todo este encuentro, este enfrentamiento con las tropas de Belgrano y las tropas lideradas por Cabañas y Gamarra. Sí. Entonces las tropas de Belgrano se repliegan ante el avance porque sintieron la fuerza paraguaya. Mientras el gobernador Velasco se corre hacia las cordilleras Los Naranjos y de ahí otra vez hacia Asunción. O sea, ellos no creyeron que iban a ganar la batalla, ¿verdad? Hasta que ellos se replegaron y se fueron a otra batalla ya posterior en marzo. Hubo un enfrentamiento en Tacuarí, ¿verdad? Hacia el sur. Y luego pasaron ya el río Paraná. Entonces, pero esa batalla de Paraguarí, el 19 de enero de 1811, fue la que le animó, le motivó para plantear en serio la independencia patria 2 meses después, o sea, casi 2 meses después, ¿verdad? El 14 y 15 de mayo de 1811, ese mismo año. Por eso la batalla de Paraguarí es muy importante, porque si hubiéramos perdido esa batalla, no sé, posiblemente se iba a retrasar muchísimo esa independencia, ¿verdad? O sea, no se iba a dar la independencia 2 meses después. 2 meses después. Y cuando esta capaz no se animaban y como esta noticia ya llegó a Asunción, que las tropas argentinas ya estaban acá, y ante la posibilidad porque si Paraguarí pasaban, era muy fácil llegar a Asunción. Era muy fácil. Y dice que mientras se libraba la batalla acá y Belgrano se replegaba hacia el sur, los españoles que residían en Asunción ya cargaban sus pertenencias en los barcos para retornar a España. Y claro, y Velasco se corrió, ¿verdad? Claro, Velasco se corrió, sí. Y eso ocurría en Asunción mientras que acá se libraba esa batalla. Entonces cuando ya terminó Tacuarí y retornaron Tacuarí, ya retomaron seriamente entonces la planificación de la independencia, que lo tenía que hacerlo lo más rápido posible, ¿verdad? Y así lo hicieron. Qué importante fue, ¿verdad? Qué parte importante de la historia se libra acá en Paraguarí. Acá en Paraguarí. Entonces esa conocida como la batalla de Paraguarí o la batalla de Cerro Mbaé, que fue digamos, estratégicamente para la independencia que fue fundamental eso, fue fundamental. Vital. Bueno, y así como esta historia, hay tantas historias, ¿verdad?, que ocurrieron en esta estación. Hay muchísimas, o sea. Muchas anécdotas. Sí, o sea, este sitio, como dice, un museo es una misma casa que de por sí cuenta historias. Si uno cuenta acá, dice, cada persona que viene cuenta sus anécdotas. Recuerdo cuando éramos niños, cuando el tren pitaba ahí cerca de mi casa queda al sur como a 1,5 kilómetros. Cuando escuchábamos pitar el tren a 5 o 10 kilómetros antes, cuando jugábamos fútbol nos corríamos, dejábamos el partidito y veníamos acá para, claro, curiosidad, para ver quién llegaba, quién se subía, qué había ahí. ¿Cuántos años tenía? 7, 8 años era un momento. O sea, era esta la estación. Claro, así mismo como estaba, así mismo. ¿Vos subías esos escalones? Claro, nosotros nos subíamos por allá, ¿verdad? Y otros cuentan, por ejemplo, que había uno de los juegos era que se corría al costado del tren, se corría, ¿verdad? Y otras travesuras que cuentan es, por ejemplo, un grupo de chicos, entonces jugaban quién se va más lejos en el tren. Entonces se subían a escondidas en los vagones. Y claro, los guardas cuando le aparecían, entonces ellos se tiraban. Entonces el que se iba más lejos ganaba y se tiraba, ¿verdad? Eran travesuras que cuando venía el tren, o sea, eran los juegos de niños. Entonces cuando el tren empezaba el primer... Y se daba la preocupación de los padres por el tema del tren.
Sí, sí, cuidado, cuidado, todas esas cosas, ¿verdad? Y el famoso, no sé si llegaron a poner ustedes, poner las agujas sobre la vía. No sé la... Sí. ¿Sabes quién hacía eso? Yo nunca hice, pero hay una... Augusto Roa Bastos hacía eso Augusto con sus Roa amigos. Bastos, sí. Nos contó su amiga Su amiga, sí, en la ciudad de Iturbe, ¿verdad? sí. Y, sí, En Iturbe nos cuenta su amiga que eso hacía Augusto Roa Sí. Bastos con sus amigos. Sí. Ponían agujas En la vía del tren, para La vía del tren. descarrilar. y descarrilaban los trenes. Sí, ese era un juego. Era un juego ese, un juego. Y... Vos no hiciste. No, yo no llegué a hacer. No se descarriló el tren acá, nunca he visto un tren descarrilado. Y bueno, así como si retomamos un poco y nos hace reflexionar, imagínense, principio de 1900, nosotros estábamos un poco en una época ya industrial y que las guerras hizo que retrocediéramos muchos años y que hoy no tenemos más tren, ¿verdad? O sea, clamamos por un tren de cercanía, ojalá, un tren turístico. Y ojalá que algún día sea posible. Y siempre Ojalá pensamos se pueda nosotros, encontrar a la gente si que tuviéramos un invierte ahí. tren para Guariza-Pucay, imagínense todo el flujo turístico, el movimiento turístico, podemos hacerlo solamente estos 20 kilómetros, ¿verdad? Y bueno, La sería un reactivación producto turística económica que se puede dar generar a partir de esto. con estas estaciones, reactivar sí. estas estaciones Ujú. con la vía del tren. Es muchísimo, o sea, va a haber Estamos mucha hablando ya inversión. no de trenes antiguos, ya estamos No, hablando claro, de trenes claro, modernos. modernos. Sí, sí, trenes Estar modernos, sí. en tiempos ínfimos de una Ínfimos, ciudad a otra. Una ciudad a otra, claro. Y todo el flujo turístico que puede mover, ¿verdad? O sea, Qué lindo. y Soñar, ¿verdad? lo que puede afectar económicamente, socialmente, culturalmente, todo, o sea, Qué lindo sueño. entonces, sueño que puede ser posible, ¿verdad? Algún Ojalá. gobierno Ojalá que sí. corajudo, digo yo, por el sentido, hay muchas cuestiones que hacen que no Buscar sea posible. inversores, ¿verdad? Para Sí, 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 reactivar. sí. Corte, esperen, corte. Me pidieron hacer una publicidad para la generación Z, pero yo no sé qué les gusta. ¿Hay alguien más joven por acá? Esta botella viene con el sabor refrescante que todos conocemos. Encima, usas menos plástico y pagas solo por el contenido. Así como volvimos a poner de moda muchas cosas, hagamos que se ponga de moda la botella retornable de Coca-Cola, porque es buena para el planeta y para tu bolsillo. ¡Brillante! Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís, soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Doctor Franci Caballero velaron tu nacer el mayoaje, Iturbe, Molastroche y otros héroes su esfuerzo ofrendaron a tus pies. Los López contemplaron orgullosos surcar en el progreso tu flamear. El mariscal de acero dio su vida defendiendo hasta la muerte a su amado Paraguay. El temple de tus hijos, mi bandera, tornará de dicha plena a mi hermoso Paraguay. En el escudo ostenta un gorro frigio, dice paz y justicia y un gallardo león. En el reverso la palma y el olivo, la estrella de bonanza simboliza.
momento llegamos a un lugar histórico, llegamos al museo del Comando del Ejército, museo histórico del Comando del Ejército aquí en la ciudad de Paraguarí. Vamos a ingresar. Y vamos a mostrarles todo lo que tiene este museo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, señor Rivero? Coronel Robert Silva, que es el Estado Mayor, Comando de Artillería del Ejército. ¿Qué tal, coronel? ¿Cómo le va? Bienvenido sea a nuestra gran unidad, el Comando de Artillería del Ejército. Un gusto saludarle y muchas gracias por recibirnos. No, con mil gusto, y estamos para servirle y estamos en condiciones de colaborar con ustedes en lo que muchas gracias, lo requieran así. Muchas gracias, coronel. Buenas tardes, Mayor Pérez. Encantado, Mayor, también de saludarle. Va doña. Aguille PM, Peyumijahuere, te visita mi museo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por recibirnos también. Soy el principal pintor encargado del museo. Encantado, su oficial. Bueno, ¿le seguimos nosotros? Claro que sí. Permiso. Bueno, adelante, por favor. Permiso. Sí. Bueno, antes que nada, darle la bienvenida al Museo Histórico de la Artillería Paraguaya, justamente que lleva el nombre del general de división Enrique Duarte Alder. Lleva el nombre del general porque él, siendo comandante, se creó o sea que es el fundador de este museo. Esto se fundó en 4 de diciembre del año 1979, 38 años desde su creación y habilitación. Pero este edificio sí ya data aproximadamente del año 1905. Esto antes de ser la artillería paraguaya fue la caballería. De ahí que tiene este formato, como verán. Caballeriza. Eran caballerizas, así mismo. O sea que en sus inicios fue la caballería, luego la infantería paraguaya y a partir de un 12 de abril del año 1940 la artillería paraguaya. Mira un poco. Sí. Este museo está dividido en 3 bloques. El primer bloque, que es el de la época colonial. Sí. Luego tenemos armamentos de artillería utilizados en la guerra Guazú, Triple Alianza. Y más adelante tenemos armamentos utilizados en la guerra del Chaco. Adelante, por favor. Y este es el primer bloque, señor Riveros, y muy significativo para nosotros los paraguayos, porque imagínense que este cañoncito que ustedes ven acá fue uno de los cañones utilizados para la independencia nacional. O sea que tiene un valor histórico incalculable. Así mismo, aquí en el fondo se recrea justamente la mañana del 15 de mayo del año 1811, cuando el alférez de artillería Vicente Ignacio Iturbe le pide rendición al último gobernador español. Y justamente esta es la frase, digamos, de intimación. 15 minutos traigo de plazo para llevar respuesta, pasados los cuales obrará la artillería, que están con sus mechas encendidas y toda la fuerza lista. Es indispensable evitar desgracias. Esta fue la frase de intimación justamente del alférez de artillería a sí mismo. O sea que gracias a este cañón, según cuenta la historia, más otros 7 que fueron desplegados en la plaza frente a la Casa de Gobierno, y por supuesto a nuestros próceres de Mayo, quienes idearon, hoy Paraguay es un país independiente. Esas imágenes, esos cañones que vemos ahí. Sí. Este cañón, uno de ellos. Así mismo. Imagínense el valor histórico que tiene. Cumpliría 207 años. Es justamente en estos días. Y qué bueno poder tenerlo en estas condiciones. Sí, en estas condiciones. Cabe destacar también, señor Rivero, que somos muy visitados, especialmente por estudiantes, y justamente el objetivo de este museo es eso, el fomentar, el mostrar, digamos, el valorar la historia del Paraguay. Somos un país tan rico en historia, ¿verdad? Somos riquísimos y qué gusto poder mostrarle esto a la gente, ¿verdad? Porque hay muchos paraguayos y de los paraguayos que nos escriben, ¿verdad? Personas ya de edad que no se pueden mover de su casa y que dicen, gracias a usted estoy conociendo. Así es. O gracias a usted estoy volviendo a ver así mismo ciertas imágenes, ¿verdad? Que sé yo, hace 50, 60 años que no estoy en tal lugar, ¿verdad? Y mostrarle esto creo que va a ser un motivo de mucha alegría para muchos paraguayos y para muchos jóvenes. Todos los que quieran acceder a este lugar, así como estamos accediendo nosotros, ¿cómo tienen que hacer? Esto está abierto a todo público, totalmente gratuito, de lunes a viernes de 7 a 11 y luego de 2 a 5 de la tarde. Sí. Los fines de semana, previa solicitud
y autorización del señor comandante. El número de teléfono es el de la ayudantía 0531-432-203. Entonces se comunican ese número, sí. Dicen el horario, digamos el día y el horario, entonces para que uno venga a guiarlos. El tour más o menos de este museo, más o menos es de 1 hora 15 minutos, explicando cada material bélico que tenemos, por sobre todo, y darle importancia, énfasis, como yo le digo siempre, más todavía a nuestros estudiantes. Sí. Así mismo. ¿Se puede sacar fotos? ¿Se puede filmar? Por supuesto, se puede filmar. Inclusive vienen y hacen sus trabajos con trabajos prácticos. También tenemos una pequeña biblioteca en la cual le podemos también ayudar. Qué bueno. Sí. Bueno, siempre dentro de la época colonial contamos también con un fusil que fue traído por los españoles para la conquista de América. Imagínense lo antiguo que es. Así es. Fusil antiguo. Sí, traído por los españoles para la conquista de América. También contamos con una bombarda, que es un cañón de gran calibre, que fueron utilizados en los siglos XV y XVI, también traído por los españoles para la conquista de América. Así es. A partir de aquí ya entramos ya en armamentos de artillería utilizados en la primera guerra que tuvimos, la guerra Guazú, ¿verdad? Imagínense que este cañón que ustedes observan aquí tiene el escudo imperial del Brasil, o sea que le perteneció a uno de nuestros enemigos, y data del año 1819. Sí, acá está anotado. Inclusive antes de la guerra, así mismo. Prácticamente es una reliquia tener con nosotros, ¿verdad? Esto sería 12 de febrero de 1924. Esta es una inscripción. ¿Qué significa el 12-2-24? Yo digo que es una inscripción, más bien esta es el año, digamos, el año oficial. Sí, 1819, y el escudo imperial, como ya le mencioné. Sí. Y en el fondo tenemos una galería de fotografías de los oficiales de artillería más destacados. Entre ellos está justamente acá el general José María Brugués. Al general José María Brugués se lo considera el padre de la artillería paraguaya. O sea que es el héroe máximo de la artillería paraguaya, justamente porque fue el primer oficial condecorado por el mariscal López en una de las batallas más significativas, que fue la de Riachuelo. Luego le sigue el general Francisco Roa, el coronel Pedro Hermosa y el mayor Hilario María. Todos estos oficiales muy destacados en la guerra Guazú. Así es. Esto se lo llama cañón de sitio y de avancarga. Sí. De avancarga porque digamos que las balas son introducidas en la parte delantera. Los que ahora se tienen ya son las de retrocarga, que más adelante les voy a mostrar también. Ahí vemos muebles también. Sí, así mismo. Y como se le tiene al general José María Brugués como el héroe máximo, o sea, el padre de la artillería paraguaya, tenemos su pequeño mobiliario. Esta cama, imagínense que le perteneció al general Brugués. Esto fue traído de Francia por un amigo suyo de nombre Gregorio Benítez, aproximadamente en el año 1862. Su juego de sillones, imagínense su juego de escritorio en bronce que lleva sus iniciales, su tintero, su pluma, cortapapel y su juego de espuelas. ¿Esto cómo se llegó a obtener o algunas familias conservaron esto? Sus descendientes. Todo lo que ustedes ven acá son donaciones, justamente, para el día de la inauguración. Digamos que el gestor de todo esto es el creador, el fundador de este museo, el general Enrique Duarte Alder. Así es. Que se pudo llegar a sí, recuperar. A recuperar. Sí, tenemos objetos, restos de objetos que fueron encontrados en Humaitá, en Ñembucú, donde el mariscal López justamente tuvo su fortaleza. Así es. Aquí entramos ya en las balas utilizadas en esa gran guerra, ¿verdad? Esta que ustedes ven acá, en primera fila, son las balas esféricas utilizadas por el ejército paraguayo. Nosotros íbamos a defendernos, imagínense, durante 5 años con esto. Mientras que nuestros enemigos, la escuadra aliada, las 3 potencias que vinieron en contra nuestra, ya contaban con las balas cilíndricas, la Whitworth y la IT, que ya vienen estriadas. Imagínense, mayor, por supuesto. También tenemos una pequeña vitrina, justamente donde tenemos réplicas, ¿verdad?
por ejemplo, un kepi de la escuadra aliada de un oficial brasilero específicamente y paraguayo. También un revólver Le Fouchet, que es de acción doble. Esto data del año 1858. Y también los relojes de bolsillo del coronel Pedro Hermosa y del mayor Hilario Amarilla. O sea que tenemos reliquias invaluables en cuanto a la historia del Paraguay aquí guardada en nuestro museo. Estos materiales bélicos se hacían en la Rosada. La Rosada de Ucuy, donde tuvimos Ucuy. nuestra, sí. Inclusive el famoso cañón El Cristiano, del cual les voy a hablar. Justamente aquí tenemos la fotografía, lastimosamente la tenemos en fotografía. Esto está en un museo militar en Río de Janeiro. Fue fundido, hecho en la Rosada, inclusive Con en la las Rosada. campanas de las iglesias. Sí, por eso se lo llamó El Cristiano, porque fue hecha la fundición de las campanas de las iglesias. Pero se había pedido. Sí, el país estaba devastado, Sí, entonces que las iglesias envíen sus campanas para hacer sus ese cañón. bronces, así mismo. Se había realizado un pedido Así es, oficial sí. de devolución de ese cañón cristiano. Sí, pero los brasileños son muy renuentes. Ellos alegan que los trofeos de guerra no se devuelven. Es una pena en realidad, pero esa es nuestra realidad. Ojalá que En algún momento, ¿verdad? Se nos se cambie devuelve. ese parecer, Sí, ¿no? claro que sí. Bueno, vamos avanzando. Y aquí tenemos estos 3 cañones también utilizados por el ejército paraguayo. Esto está hecho en bronce, fue llevado por el ejército uruguayo, pero luego nos devolvieron. Y esto fue encontrado en estas condiciones, imagínense, con lo que nosotros contamos en ese tiempo, con lo que nosotros nos defendimos durante 5 años. Estamos Esto fue observando encontrado, un cañón, ¿verdad? un Pero cañón es lo que hecho de teníamos. ramas. O sea, No, ese ya sería el soporte, digamos. Claro, el soporte. El cañón Claro. no, ¿verdad? Pero esto es de la época Sí, también. de la época, Esto fue encontrado así en estas condiciones en la ciudad de Luque, así como ustedes lo ven. El siguiente fue encontrado en Cerro Corá. Ese sí ya tenía una plataforma un poco más. No, esto ya fue adaptado, digamos. Se adaptó. Sí, ya se adaptó. Y ya, digamos que ya fue restaurado. Una aclaración referente a estos cañones. Sí. ¿Por qué está así? Resulta ser que estos cañones eran de sitio, eran fijos, tenían plataformas fijas. Ya. Pero cuando nuestras tropas empezaron a movilizarse, a cambiarse de lugar, entonces tenían que transportar de alguna manera, entonces era un transporte rústico que utilizaban para transportar los cañones. Porque por la cantidad que teníamos en aquel momento seguramente y por el peso también y la carga que llevaban nuestros soldados. Necesitaban hacer Entonces una necesitaban hacer adaptación una de algo. adaptación de cómo transportar sus cañones para aliviar la carga del resto que llevaban. Entonces, ¿cómo se ingeniaron, no? Sí, el ingenio ante todo. El ingenio ante todo. Ingenio paraguayo. Así mismo. Y bueno, aquí tenemos restos, como ya les dije, de objetos encontrados, Sables. sí, en su gran mayoría en Ñembucú. Ahí, por ejemplo, está la famosa bayoneta, que eran puestas en la punta de los fusiles, restos de lanzas, de pavas, todas están encontradas por el eje Ñembucú, Humaitá. Inclusive contamos con un molino de madera, imagínense lo ingenioso, sí, ya de nuestros antepasados, ¿verdad? Así es. Mirá, Sí, un molino de madera. Y estas sillas de la década, justamente. la década del 60. Sí, 1860, 1870. Estas son ollas, ¿verdad?, que sirvieron para la cocción de la alimentación, digamos, de las tropas. Así es. Y este es un fragmento, un pedazo de cadena en el cual el mariscal López justamente ordenó cerrar el río de punta a punta para frenar el avance. Esto fue en Humaitá. En Humaitá, así mismo. Estas eran las cadenas que habían puesto. En los ríos Como para trampa, frenar, sí. para frenar el avance de la escuadra aliada, los acorazados brasileños. Así mismo, y esta es una parte, por supuesto. Impresionante. Sí. Es que es impresionante nomás cómo la historia te conecta, ¿verdad? Sí, porque estuvimos en Humaitá y ahí nos hablaban de estas cadenas, ¿verdad? Que se habían puesto en el río, pero Sí. en Humaitá no existe esto, ¿verdad? O sea, no tienen esta cadena, ¿verdad? Y ver ahora la cadena. Sí, claro, una parte, ¿verdad?, de la cadena, ya en la cual Increíble. se demuestra lo ingenioso del mariscal López, ¿verdad? Sí. Bueno, y esto es un cañón en madera, es una réplica de los cañones utilizados en aquel tiempo. Esto justamente fue hecha para la filmación de la película Cerro Corá, no sé si usted llegó a escuchar.
Esta película fue filmada acá en Predio de la Artillería, justamente, y estrenada en el año 1978. Y justamente se hizo para esa película. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Mi general. Diga, oficial. Es imposible romper el frente enemigo. Ordene la retirada. A su orden, mi general. Excelentísimo señor vicepresidente, esta comisión os ruega en nombre de la mujer paraguaya recibir este libro de oro en el que consta la nomenclatura de las donaciones oportunamente expresadas. Mi corazón se dilata al pensar en ese sacrificio digno de nuestra patria. Demostraremos al mundo que somos las hermanas de los héroes, que defenderemos nuestras libertades con nuestra sangre. Dignísimas hijas de la patria, nada más placentero es para mí que el ser depositario de este libro, testimonio de vuestra generosidad. Y al tomarlo, daré las gracias con las propias palabras del excelentísimo señor presidente. Con inmensa satisfacción, confiero a vuestra excelencia la facultad de recibir a aquella honorable diputación y felicitar en ella al débil sexo nacional por su grandioso pensamiento. Agradecerle de mi parte, en nombre de la patria, la grandeza de espíritu de la mujer paraguaya, orgullo de sus hijos y de sus heroicos defensores.
Tía, yo también quiero donar la medalla que me regaló mi padrino. Está bien, hija. Bienvenido, bicho. Ahora tenemos una sorpresita para vos, pero no sin antes que tomes todos los recaudos que tenés que tener para poder ser parte de lo que vas a ver en este momento. ¿Dónde estamos ahora, Natalia? Estamos en la sala de lectura, la sala de investigación del Archivo Nacional. Esto es un espacio que está disponible para todos los investigadores. Entonces pueden venir a trabajar aquí. Okay. También pueden venir a hacer las consultas primarias de algunos documentos, no todos. Pero bueno, y acá también tenemos algo muy, muy, muy especial que te vamos a mostrar. Mañana, qué hora. Guantes para asado, lo que suelo usar. Para cortar la carne. Este es más. Te rogamos no te quites los guantes porque después nos vamos a ir arriba, donde Cintia, que te acompaña al lado, es una experta en conservación de papeles, que nos va a estar contando un poco sobre el proceso de trabajo que lleva adelante. Pero ahora acompañarle acá a Vicente, que te va a llevar a algo. Vamos. Wow. Dale. Entonces. Libro de oro. Creo que eso es. Podés agarrar el contenedor que está allá abajo. Ese. Wow. Eso es de plata y oro. Sentí el peso. Esto tendrá 5 kilos, 6. Por ahí. En total, tanto el contenedor con el libro pesa 10 kilos y piquito. ¿Vamos al laboratorio? 10 kilos 400. 10 kilos, que claro que pesaste. Vamos, le seguimos a Cintia. ¿Quién iba a decir que yo iba a tener de mi mano? Sí, sí, está todo ya arriba. Todo listo. Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, señor. Adelante. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda. Y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapá el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Desde este momento, una vez al año se puede observar esto. Sí. Más nada. Y si sacamos en estas condiciones, o sea, con guantes, tapabocas, se trae aquí al laboratorio de conservación, se hacen las revisiones, se toman la temperatura, humedad y luego se guarda nuevamente en esa bóveda. Así que pueden abrir. Ahí sí te le va a comentar. Eso, esta forma en que está instalado el documento es lo que justamente ella desarrolla, que sería la forma adecuada en que se tienen que instalar los documentos. Todo material libre de ácido. ¡Wow! Esa es la caja que contiene el libro de oro, que como bien lo dijo Vicente, está hecha de plata maciza y de oro macizo, con todo ese trabajo que podés ver ahí, que es sumamente elaborado. Por otro lado, tiene todo un sistema de bisagras. Por Dios. Y ese es el libro que es el resumen de las actas de donación de joyas por parte de las mujeres en la época de la Guerra Grande. Y Vicente les va a contar más, sí, pero es la primera reunión feminista que podría haberse llamado la primera asamblea de mujeres que se da en nuestro país, que se reúnen justamente para buscar la manera de colaborar con los gastos de guerra. Y la única posesión que tenía la mujer indiscutible eran sus joyas. Porque hasta sus bienes de herencia o sus bienes particulares estaban sujetos a el marido, al padre, el hermano, ¿verdad? Y de lo único que podían disponer libremente, y me corregirá Vicente, son de sus propias joyas. Entonces se reúnen y deciden donar
para poder solventar el gasto de guerra. Y este es el resultado del homenaje que hacen un grupo de mujeres, porque no es el mismo del gasto de guerra, sino se hizo otra donación particular para este efecto. Y ahí, bueno, todo empieza en estos libros. Tenemos este y dos más. En estos es lo que se asientan son los nombres de cada mujer con lo que o con lo que donaba, lo que pretendía donar. Por supuesto que hay un cuarto libro que está en otro lugar y donde sí ahí figuran lo que se acepta como donación, ¿verdad? Pero en estos libros se registra absolutamente todo, todas las donaciones se van asentando por nombre, por localidad. Aquí podemos, por ejemplo, mostrarles, o sea, Cintia va a abrir el libro y nos va a mostrar un poco cómo figuran los nombres de las mujeres. Por ejemplo, había mujeres que donaban un aro, un anillo, una cadenilla, o sea, es algo impresionante, ¿verdad? Aquí tenemos la carátula del libro, la portada donde habla que es el libro de registro de las manifestaciones de joyas. Por eso durante mucho tiempo se habló de que esto era la donación, pero como bien dice ahí al inicio, habla de manifestaciones. O sea, acá en estos libros se van a sentar lo que las mujeres manifestaban, el deseo de, o sea, lo que deseaban donar. Ahí dice 1867. En plena guerra, y justamente en un momento bastante duro de la guerra. Y luego ya empiezan con los nombres. Por ejemplo, acá figura la catedral, que sería esta zona, y empiezan con los nombres de cada mujer, con sus hijas, y por supuesto lo que iba donando. Y eso se hizo en toda la República. O sea, esto se hacían registros que se enviaban desde cada ciudad, pueblo, partido, villa, y uno puede ir viendo así pormenorizadamente un inventario de todo lo que donaba y cuánto pesaba cada cosa. Parte de eso, o sea, también el libro de oro es, digamos, una iniciativa que se hace también con otros fondos, pero básicamente lo que se quería hacer era, la intención de las mujeres es tener una participación. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, no y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Guaraní, alimentos guaraní, el idioma del sabor. Bienvenido al Archivo Nacional. Un lugar histórico, es un lugar que cuida el acervo y la memoria de todo nuestro querido Paraguay, así que acá les recibió seguramente Vicente Arrúa, que es el director del Archivo Nacional, que les va a estar llevando a todos los recovecos de este fabuloso espacio que es de todos los paraguayos. Qué hermoso lugar. Este predio pertenecía a Madame Lynch, toda la manzana.
Una de las casas de Madame Lynch. O sea, la casa, la que es la Escuela de Ciencias Políticas, que era lo que estaba construido, más toda la manzana. Y después de la guerra, por supuesto, después de un decreto del gobierno provisorio, lo que pasa, todos los bienes de los López van a pasar a poder del Estado, entre ellos, por supuesto, esto. Claro. Y como vemos, en toda la manzana hay construcciones, o sea, edificios del Estado, el archivo, la Facultad de Derecho, la escuela, Asunción Escalada y otros, ¿verdad? Entonces, después, a finales del siglo XIX, se empieza a construir este edificio para albergar la Biblioteca Nacional. En la puerta podemos ver tallado BN. Y los muebles se instalan a inicio del siglo XX, que en realidad iban a albergar libros. Y es otro de los legados también de Juan Silvano Godoy. Esto se hace con la idea de Juan Silvano Godoy de instalar una biblioteca, por eso esta sala se llama Biblioteca Americana, y por supuesto en el mismo edificio también iba a estar instalado el Museo de Bellas Artes. Que van a ver en la puerta que le había comentado, dice museo. Mantuvimos todo eso. O sea, Juan Silvano Godoy está conectado con el Archivo Nacional y el Museo. Sí, con la Biblioteca Nacional, con la Biblioteca Nacional. Sí, con el acervo de la Biblioteca Nacional y el acervo del Museo Nacional de Bellas Artes. O sea, fue enorme el legado y lo que hizo Juan Silvano Godoy. Así mismo. Y este edificio, sí, este es un edificio que como bien lo explicó Vicente, se inicia a construir a finales de 1900 y recibe una potente intervención en los años 70 y después, recién en el 2011, en 2010, empieza a trabajar en la puesta en valor de este edificio. 2010. Sí, que ya con los fondos del Bicentenario se trabaja esto y en realidad hubo un momento dado en que estábamos con cuatro cooperaciones, la AECID, el gobierno de Taiwán, era Itaipú y el MOPC financiaban en simultáneo. IFAM, creo que de Brasil. IFAM también con el tema de los documentos. Fue una época en la que tuvimos así 5 distintos equipos de trabajo trabajando en simultáneo y cada uno desde zonas diferentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, después vamos a ir a ver afuera del zaguán, ese espacio donde está la escalera, tenían 9 capas de pintura que se fueron retirando con bisturí, que el equipo de las chicas que están arriba, que les van a conocer, hicieron ese trabajo. Para llegar al color original. Para llegar a la pintura mural original que después fue restaurada y es lo que nosotros hoy podemos disfrutar. Y lo mismo de este espacio, esta biblioteca es un mobiliario tan antiguo como el acervo que contiene, ¿verdad? Pero incluso este espacio, antes de esa restauración que está diciendo Natalia, esto era el depósito y la sala de lectura. O sea, todos los documentos, más los 2 millones de expedientes que tiene el archivo, estaban resguardados en estos anaqueles. Y esta sala era la sala de consulta, los investigadores venían acá, consultaban acá, y por supuesto la parte administrativa estaba más allá. Con la restauración lo que se hace es mudar todos los documentos a un depósito debidamente instalado, y por supuesto esta sala se convierte en un lugar de eventos, exposiciones, justamente... Es un auditorio hoy. Claro, pero también empezamos a trabajar un poco el tema de exposiciones de documentos, de fuentes primarias y cómo contar la historia a través de las fuentes. Y sobre todo, algo que me parece espectacular y que trabaja, la línea que trabaja Vicente y también un montón de investigadores, es la historia social. Sí. Es trabajar a través de dar a conocer cómo se vivía esos personajes, no digamos los grandes héroes tradicionales, sino los que forjaron nuestra nación, ¿verdad? Entonces, o sea, cómo se vivía el día a día. Justamente hicimos una selección de eso hoy para mostrar. No es poca cosa decir, Vicente, que acá en el Archivo Nacional se tiene la mayor cantidad de historia de Río de la Plata. Eso no es poca cosa decir. Claro, no es poca cosa porque justamente Asunción en un momento dado va a ser amparo y reparo de la conquista. O sea, de aquí partían para fundar otras ciudades, por lo tanto, toda la documentación que se generaba en el periodo colonial se guardaba acá, cuando se funda el Cabildo de 1541. Si hablamos de la historia de otros países, ellos tienen que venir al Archivo Nacional de Paraguay para recabar información. Al menos en la parte de los primeros siglos, 16, 17, van a encontrar mucha documentación que habla no solo de Paraguay, sino de la región, al menos del Cono Sur. Impresionante. Y bueno, tenemos los documentos, o sea, sí, todo lo que fuimos a la escuela, al colegio y estudiamos historia del Paraguay, la mayoría de la información que están en los libros de los textos escolares salieron de acá. O sea, los historiadores se nutren de la documentación que está en el archivo, al menos para lo que sería el periodo colonial y la primera época independiente hasta 1870. Todo a mano, ¿eh? Todo manuscrito. Pero nosotros hicimos una selección así un tanto, digamos, tirándonos a la historia social. Por ejemplo, esta parte que ven acá,
Este es un documento que en realidad es un expediente que tiene todos los detalles para remitir cargas en barcos y todo eso. Y acá podemos ver que aparece una persona que dice Don García Rodríguez Francia, que es el papá del dictador. Pero este documento es de finales del siglo XVIII y habla del papá del doctor Francia, que le envía a su hijo, y acá ven el nombre, Joseph Gaspar Francia, que estaba estudiando en Córdoba. Ahí está, en la cuarta línea. Sí, Joseph JPH, dice Joseph y Velasco. Y Velasco es el apellido de la madre, ¿verdad? Claro. Bueno, entre las cosas que están ahí, que podemos ver, figura, por ejemplo, que le envía hierba, le envía manteles, servilletas, algunos que otros comestibles, pero figura algo muy interesante. Un negrito nombrado Mateo de edad de 10 años, que lo envía como carga, no como pasajero. Y está escrito, un negrito nombrado Mateo, de 10 años. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. El documento más antiguo. Ahí está. Acá. Después le muestro eso. Vamos a dar la vuelta. Vamos directo. Pero algo también interesante es que no todos estos textos se pueden leer con facilidad hoy. Tienen abreviaciones muy particulares y formas de escribir que evidentemente si tratamos de leer hoy no vamos a poder entender. Entonces también se trabaja con paleografía. Paleógrafos. Con paleógrafos que van a poder darnos más luz muchas veces en esto, ¿verdad? Canta mi corazón su íntima canción por ti dulce amar, mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Bueno, este es el documento más antiguo del Río de la Plata, de 1541, y es el título de gobernador y capitán general de don Pedro de Mendoza. Como pueden ver, este documento ya está totalmente conservado. Ahora me preguntarán cómo se consulta. Sí, se puede consultar de manera digital, ya no se consulta el físico, para evitar su deterioro. Y siguiendo con algunos documentos, lo que ven acá, esto es algo también muy interesante y que le interesa a mucha gente. Esta es la intimación a Velasco. Esta es la intimación. Esta es la intimación. El documento original que es entregado por Iturbe al gobernador y que fue escrito por Pedro Juan Caballero. Esto ahora está en un proceso de restauración. Esto es lo que ya está restaurado. Son en total 340 fojas, a esa colección se le llama Autos de la Independencia. Para poder explicar un poco, autos es el acto administrativo, es un acta. Entonces, esto, como ven acá, el sello estuvo en Brasil. Fue robado durante la guerra y devuelto, creemos nosotros que para 1911, para la conmemoración del centenario. Okay. Pero este fondo esta colección tiene una historia muy peculiar. Esta documentación está enteramente plastificada. Pero esa plastificación se hizo aquí, en la década del 70, porque justamente consideraban que era la forma de evitar que se siga deteriorando. Pero no tuvieron en cuenta que el plastificar un documento hace que se deteriore mucho más rápido. Entonces, ahora estamos haciendo un trabajo de extracción de esos acetatos adhesivos. Sin querer, queriendo, quisieron conservar, pero terminaron destruyendo. Y justamente en los documentos, en el archivo del archivo, encontrábamos la preocupación del director de ese entonces diciendo, la gente consulta, eso necesitamos protegerlo. Entonces lo plastificaron. Ahora pudimos, por eso justamente uno de los principios que hoy tomamos en el tema de conservación es que todo tiene que ser reversible. Incluso esa lámina de papel japonés que pueden ver, eso se puede quitar fácilmente. Si es que de aquí a unos años se puede ver que eso está deteriorando el documento. Pero nada de colocarle algo que es un adhesivo, ¿verdad? Pero es uno de los documentos más emblemáticos de lo que sería la época de independencia. O sea, es la intimación a Velasco. Yo estoy seguro que muchísimas personas en su casa tienen cartas de sus abuelos o
qué sé yo, del linaje, la historia de su familia, que de repente tienen estos documentos. Sí. Y cómo uno de forma casera, te voy a decir, en tu casa, cómo puedes conservar un documento histórico, qué sé yo, una carta que le escribió tu abuela, tu abuelo, qué sé yo. Claro, lo que generalmente hacen las personas que tienen ese tipo de documentos es que, por ejemplo, doblan. No, sería mejor extenderlo. Si se rompe, no colocarle cinta scotch, que la gente se acostumbra a ponerle cinta scotch a todo, ¿verdad? ¿Y cómo se conserva? ¿Dejas? Así, extendido. ¿Dónde? En una carpeta, puede ser una carpeta, o sea, común, ¿verdad? Hoy casi todos los elementos que se compran en la librería son libres de ácido. Es tratar de evitar eso, ¿verdad? Que esté sin una carpeta, se instala en una carpeta y se puede guardar en un lugar seco donde no haya humedad. Y ahí se puede, y por supuesto, si se quiere compartir con los parientes, utilizar, hoy tenemos una herramienta tan importante que es esto. Digitalizar y pasar, y mostrar pero el no teléfono. pasar de mano en mano.